Bueno, estamos en los tribunales de Tercero, en el despacho del fiscal de instrucción Alejandro Carballo, que gentilmente nos ha recibido para hablar de diferentes temas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia y los diferentes casos y situaciones que se originan. Fiscal, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, uno de los temas que seguramente más preocupa a la justicia y a la comunidad tiene que ver con los hechos de violencia y de abuso, ¿no? Que tenemos entendido por la estadística y por los diferentes hechos que se suceden que se han incrementado en los últimos años con diferentes características. Comenzando con el tema de violencia de género, violencia familiar, ¿cómo se encuentra ese escenario en la ciudad? A ver, evidentemente la multiplicación de los casos es muy notable. Nosotros hemos tenido la experiencia de ya estar en esta sede, estamos hace 6 años, y la verdad que ha habido un incremento notable. También es cierto que ha habido una especial atención social acerca de los hechos de violencia familiar y en particular de violencia de género, sobre todo por las consecuencias fatales que a veces estos casos acarrean. Así que un avance importante respecto de la prevención de los hechos. En realidad ha habido una interacción de todos los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo está actuando de manera muy correcta y con mucha prevención, tanto con la fuerza policial como en los ministerios del rubro, asignando los botones antipánicos, el Ministerio de Justicia también con los profesionales que asigna este tipo de problemática, y judicialmente el Tribunal Superior de Justicia, en sintonía con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay una oficina, ¿no es cierto?, específica que se relaciona con la problemática de la violencia de género, y yo le diría que hoy en día es una cuestión de primer orden en lo que hace a la Administración de Justicia. Y nosotros en particular en la sede, yo le diría que más del 50% de las personas detenidas hoy son por hechos graves de violencia de género. Cuando dice grave, ¿a qué se refiere? Lo que es desde el punto de vista penal, obviamente las consecuencias físicas de la violencia de género, hoy por hoy tenemos nosotros en la Fiscalía más de un 50% de las personas que están o con prisión preventiva o detenidas se encuentran justamente vinculadas a delitos de lesiones, amenazas en general, ¿no es cierto?, violencia, ya sea física o psicológica, vinculada con la cuestión de género. Se habla mucho de las órdenes de restricción entre las parejas, y es muy común en las parejas romper esa orden de restricción, ¿no? Está penado, creo que está penado para ambos lados. ¿Es así en la realidad? ¿Pasa eso? Sí, lo que pasa es que es una situación bastante compleja que tiene que ver con el nivel de dependencia económica que tienen muchas mujeres dentro de la pareja. Es una realidad. No solamente la pareja, sino muchas veces el núcleo familiar, cuando su sostén resulta imputado y o detenido, pierden, ¿no es cierto?, el flujo de dinero que sostiene económicamente la familia. Por eso muchas veces el tema de la violación a las órdenes de restricción, ¿no es cierto?, lo que constituye obviamente un delito, que es el de desobediencia a la autoridad, en algunos casos, yo le diría, el menor número de casos se da por una cuestión de una revinculación afectiva, pero no hay una dependencia económica clara, es decir, la mujer y los niños no tienen otra alternativa que aceptar que esta persona vuelva a vivir en el hogar porque es la que provee las necesidades básicas de la casa. Eso sucede muy frecuentemente, lamentablemente, ¿no?
Respecto al tema de los abusos sexuales, que también están en el mismo orden, digamos, de preocupación seguramente, de la justicia y de esos actores. ¿Ese panorama es realmente preocupante? ¿Y qué motivaciones tiene? ¿Por qué cree la justicia que ocurren de esta forma? Sí, yo creo que pasa algo similar a lo que acontece con la violencia de género, en el sentido que la sociedad como que va corriendo un velo de a poco acerca de ciertos fenómenos sociales a los que antes no se les ponía demasiado foco. La violencia sexual transita por esos caminos también. Yo creo que también hay un incremento en el número. Que por lo menos son menores de edad las víctimas. Exactamente, ¿no? Que eso es una situación muy preocupante. También hay mucha estimulación a través de lo que son redes sociales, en fin, internet y demás. Eso contribuye enormemente. Hay un gran número de personas que tenemos imputadas y detenidas por este tipo de delitos que consumen pornografía a través de internet, lo cual da cuenta que hay un estímulo concreto por ese lado. Y hay una realidad también, es decir, hay lamentablemente muchas familias que viven en una situación de hacinamiento, de condiciones de vida poco dignas, y que tienen que ver, y lamentablemente se advierte algún nivel preocupante en algunos sectores sociales, ¿no es cierto?, de promiscuidad y de situaciones que no son deseables desde el punto de vista social. ¿Es exclusivo de barrios pobres o ocurre en todos los niveles? Hay una mayor incidencia de este tipo de delitos en sectores sociales bajos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que uno percibe. Por lo menos es lo que llega a nuestros estrados judiciales. Lo que llega a denunciarse. Exacto, lo que llega a denunciarse. Me quedé pensando, ¿esto sucede en la ciudad? ¿Sucede también en lugares como la sierra? Exactamente. Sí, no es privativo de la ciudad. Y yo le diría que en sectores rurales se da también de manera bastante frecuente, ¿no? Esto es lamentable, pero es así, ¿no? Ese aislamiento también genera una condición propicia para situaciones de abuso que lamentablemente se van naturalizando, que eso es preocupante, ¿no? Se van naturalizando. Es un escenario bastante complejo para encarar vías de solución. Obviamente está el remedio penal, pero... Sí. A ver, aquí hay que destacar la tarea de la UDER. La UDER está trabajando muy bien. Yo realmente me siento orgulloso de lo que es la coordinación que existe entre el Poder Judicial y la UDER, ¿no? Es algo digno de destacar. Y tenemos un contacto permanente. Entonces, las situaciones de riesgo de menor son comunicadas en el acto, el Poder Judicial toma medidas de manera inmediata. Yo diría que, más allá que es una problemática de carácter social, la respuesta que le está dando también el Poder Ejecutivo a través de sus organismos de prevención es importante. O sea, que la aplicación de la ley de minoridad es realmente... Sí, absolutamente. Claro. Y respecto de los abusos físicos, ¿están a la par? ¿Se ven casos? A ver, la violencia física también... contra menores, ¿no? Contra menores. Sobre ese tema también ha habido un cambio de paradigma a nivel social. El niño, yo diría que a través de los años se ha puesto más de manifiesto, ¿no? Yo le digo por ahí a mis alumnos en la facultad que lo que son la facultad de la responsabilidad parental, que se llama ahora, que antes era la facultad de corrección de los padres respecto de los niños. Antes nadie se hubiese atrevido a cuestionar que un padre aplicara una bofetada a un niño o algún castigo corporal. Es más, la jurisprudencia siempre ha tenido una actitud de tolerancia con el castigo físico,
de los padres respecto de los menores. Pero esto hace unos años. Hoy por hoy el paradigma ha cambiado. Al niño como sujeto de derecho se lo considera una persona que no tiene por qué estar sufriendo estos castigos, aunque sea con la excusa de la corrección. Entonces nosotros como Poder Judicial tenemos la obligación de ir adaptándonos a estos cambios de paradigma. Bien. Doctor, ¿cuál es el escenario que se plantea con la droga, con el tráfico de drogas aquí en Río Tercero, en el marco de, obviamente, de las investigaciones que le competen a la Fiscalía, que es por menudeo? ¿Es preocupante? Bueno, a ver, sí, desde luego que es un fenómeno que involucra, ¿no es cierto?, sabemos nosotros que ha habido en Argentina, ha habido un incremento notable. Yo pienso que Córdoba, aun cuando se piense que la respuesta es insuficiente, ha tenido el coraje de enfrentar el problema. Y yo creo que la forma de enfrentar el narcomenudeo, hay otra realidad también. Nunca va a haber una respuesta absoluta al problema de narcomenudeo si no hay un combate a lo que es el tráfico de droga a gran escala, y eso solamente lo puede hacer una fuerza federal, que es la que controla las fronteras y que de alguna manera le compete, digamos, lo que es la persecución de los grandes volúmenes de droga que ingresan al país. Lo que es el narcomenudeo puntualmente, ustedes saben que ya hace unos meses, en lo que es la 10ª circunscripción judicial, hay una fiscalía específica de lucha contra el narcotráfico. Antes era una secretaría de las fiscalías comunes. Hoy por hoy tiene el rango de fiscalía, que es la fiscalía que está a cargo del doctor Luis Pizarro, y hay una fuerza específica, que es la FPA, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, a quien le compete de manera exclusiva la investigación, lo que ha implicado también toda una revolución desde el punto de vista de la investigación, porque eso, digamos, sale de la competencia de la policía administrativa o policía preventiva y pasa a ser una competencia del Poder Judicial, concretamente el Ministerio Público Fiscal, a través de esta policía. Por supuesto que es una fuerza en formación, que requiere personal específicamente capacitado y que pase controles mucho más severos que cualquier otro efectivo policial. Por eso también hoy no tiene todavía el volumen de personal que se necesitaría para cubrir determinados ámbitos territoriales. ¿Cuál es el número de agentes destinados para esa fuerza? Bueno, hoy en día en Río Tercero tenemos 3 personas. 3. Pareciera muy poco, ¿no? Pareciera poco. En algunos operativos reciben apoyo. Exacto, bueno, eso es lo que le quería decir. Es decir, hay toda una mecánica de coordinación con las brigadas que trabajan en Córdoba y en Río Cuarto, que están prestas a arribar a la ciudad y a todas las ciudades que forman parte de la 10ª circunscripción cuando alguna causa específica lo requiere. Claro, de acuerdo a la experiencia de investigación, la penetración de la droga, digamos, en relación a la región, es importante en comparación con lo que ocurre en el resto del país, por ejemplo, o todavía estamos de alguna forma en una... Yo creo que no creo que sea distinta a lo que acontece en el resto del país, ¿no? Sabemos nosotros que en el centro del país, particularmente Córdoba y Santa Fe, hay una situación bastante complicada desde el punto de vista del narcotráfico. Eso no es una realidad que desconozcamos, pero también es cierto que la única provincia que ha, digamos, tomado el toro por las astas en el tema del narcomenudeo es la provincia de Córdoba, y muchas veces uno habla con
con personas allegadas, y esto podría hacerse una analogía con un partido de fútbol. Hasta hace no mucho tiempo teníamos, y espero que esto se revierta, pero unas fronteras absolutamente permeables, ¿eh? Y cuando el flujo desde otros sectores es tan importante, lo que es la venta minorista de drogas también por cuestiones lógicas se incrementa. Entonces, repito, hasta que no haya, y yo creo que en esto también hay un cambio de actitud notable, hasta que no haya un combate serio y decidido, ¿no es cierto?, a lo que es el ingreso de droga al país y lo que es la producción de drogas en el país, que son cuestiones de competencia federal. En el narcomenudeo también vamos a tener una problemática compleja.